Hola amigas, hoy os traigo un paso a paso para realizar esta manta. Como veis es bastante grande, es para una cama de 1,90 m de largo y el ancho de la manta es de 1 metro. He utilizado diferentes colores y como color de unión que da uniformidad a toda la manta, un gris que va cambiando, y luego han sido unidas las piezas con un punto en relieve. He utilizado 11 ovillos, casi 11 ovillos, me ha sobrado un poquito de cada color. Y nada, espero que os guste. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo tienes un enlace al blog donde podrás ver toda la información sobre el material utilizado. Si te gusta, suscríbete y comparte. Únete a esta comunidad de tejedores creativos. Engánchate al ganchillo. ¡Saludos! Vamos a ver cómo se hace esta manta. Comenzamos la labor realizando 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos a unir la última cadena con la primera con un punto deslizado. Introducimos el ganchillo, recogemos la hebra, la pasamos y la deslizamos por el punto. Y ya tenemos el círculo de inicio. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y a continuación vamos a tejer 3 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo por dentro del círculo y recogemos la hebra. Tomamos la hebra, soltamos 2 lazadas, tomamos la hebra y soltamos otras 2 lazadas. 1, 2 y 3. Ya tenemos 3 puntos altos que con las 3 cadenas de subida suman 4. Ahora a continuación hacemos 2 cadenas, 1 y 2, y tejemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues con este último punto ya tenemos hecha la primera vuelta. Ahora vamos a dar la vuelta a la labor y vamos a hacer en el segundo punto un punto deslizado. Introducimos el ganchillo y deslizamos la hebra, y también en el punto que tenemos. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos los puntos altos y sobre el arco de 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y en el mismo espacio del arco de 2 cadenas repetimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora tejemos un punto alto sobre el tercer punto alto de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo y recogemos la hebra y hacemos nuestro punto alto. Ya tenemos la segunda vuelta. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3, damos la vuelta a la labor
y repetimos el conjunto de puntos de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y repetimos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. A continuación saltamos estos puntos altos del grupo de 3, nos vamos al tercer punto alto y aquí hacemos un punto alto. Ya tenemos la tercera vuelta. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Pues tantas vueltas como queráis el largo. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Damos la vuelta a la labor y repetimos 3 puntos altos, 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1 y 2 y otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos altos y sobre el tercero hacemos un punto alto. 3 cadenas, giramos la labor y así vamos a repetir todas las vueltas que queramos hasta tener la medida de largo que deseemos, de largo o de ancho. Eso depende de cómo vayáis luego a unir las tiras. Entonces ya lo único que tenéis que hacer es adaptar la medida al uso que le queréis dar, la cama, el sofá, lo que prefiráis. Continuamos así tantas vueltas como sean necesarias. En la manta que os he enseñado hay 100 motivos, es decir, 100 vueltas. Una vez hemos hecho la tira, esto es una muestra, pero una vez que tengamos la tira del color que vosotras hayáis elegido en la medida que queráis, vamos a hacer ahora el borde. Entonces nos vamos al principio, que es este que está aquí, y nos situamos por el derecho de la labor, que es este. Vamos a comenzar a tejer sobre el arco. Aquí vamos a introducir el ganchillo y hacemos 3 cadenas, 2 y 3. Vamos a echar los puntos hacia el principio. En total vamos a tejer 12 puntos altos. O sea, hemos hecho las 3 cadenas que cuentan como un punto alto y ahora repetimos 11 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo y ya tenemos otro punto alto. Bueno, como veis, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Vamos a tejer el lateral sobre lo que fue o punto alto o 3 cadenas de subida a la vuelta anterior, es decir, el arco
que nos queda entre los motivos de los 3 puntos altos. Tomamos la hebra, introducimos el ganchillo en el arco de 3 cadenas y hacemos 3 puntos altos. Pasamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos. Otra vez 3 puntos altos, así hasta llegar al extremo de la tira. Una vez hemos llegado al extremo de la tira, hemos hecho los 3 puntos altos sobre el último espacio. Aquí, sobre el espacio de 2 cadenas, vamos a tejer 12 puntos altos, es decir, igual que esta parte. Y repetiremos el siguiente lado como este, con conjuntos de 3 puntos altos sobre cada arco que tenemos de separación de los motivos. Así llegaremos hasta el final, donde uniremos con un punto deslizado en la que fue la tercera cadena de subida, y habremos terminado la primera tira. En el siguiente enlace podrás acceder al vídeo para unir estas tiras con la decoración en relieve. ¡Saludos!